Ahora, un poco siendo disruptiva, no sé, Mm, sí, un poco cuestionando un poco, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero vamos a ver, en el plano terrenal, terrícola, por decirlo así, ujú, la función del ego, mm, a la hora de, digamos, de ser en la vida real, ¿no? Si vamos, a, por ejemplo, al fútbol, ¿no? Una ujú. persona que tuviera el ego totalmente diluido. ¿Cómo puede, por ejemplo, puede realmente uno, cómo, o sea, estas experiencias terrenales, mundanas, como es, por ejemplo, es que soy de un partido, soy del Real Madrid, que del Barcelona, que sí Ujú. de Argentina, no sé, o sea, si yo soy, me gusta Messi, me gusta Ronaldo, o sea, esto, aunque parezca muy mundano, o sea, una persona, o sea, desaparece esas preferencias al no identificarte con ningún partido, o sea, ¿me entiendes Ujú. lo que quiero decir? Existe un equilibrio, o sea, ¿dónde está el límite en la disolución del ego, en este mundo mundano en el que vivimos? Sí, el ego lo que tiene es que tiende a apegarse a todo. Y lo que genera, como tú mencionas, por ejemplo, en el fútbol, genera fanatismos, por ejemplo. Es Sí. decir, eh, y además lo que genera, ese fanatismo está basado en la dualidad, es decir, soy de un equipo y no soy del otro. Pero en realidad, quien tenga el ego disuelto realmente no es ni de uno ni de otro. No ve diferencias. ¿Por qué? Porque ya percibe desde la unidad, que es la percepción del amor, ¿no? Entonces, el ego en esos casos, no, de todas formas, tener un ego muy marcado y muy rígido sirve para que la conciencia trabaje. Es decir, para alcanzar el estado de unidad o un estado de percepción real y verdadera y ver como los ojos del amor, primero lo que tengo que observar son esas dualidades y esos fanatismos y esos pensamientos programados. Y lo que primero que tengo que observar es mi propia personalidad. Y de hecho, muchos maestros mencionan que esa personalidad, cuanto más rica sea, la conciencia tiene mucho más para trabajar y mucho más para llegar a un estado más de neutralidad. Entonces, claro, lo que se ve, o sea, un síntoma fundamental de una persona que no tenga, que tenga el ego diluido y el ego disuelto, es que la dualidad la ha dejado de lado. Bien, ya no percibe entre triste o alegre, o esto es bueno o es malo, o soy del Real Madrid o del Barcelona, o me gustan los hombres o las mujeres, o no sé, cualquier, bueno, todo tipo de dualidades, sino que acepta todo y le ve el encanto en partidos políticos, bueno, ni hablar, no es que soy de derecha o de izquierda o de... No sé, cualquier tipo de dualidad se deja de lado totalmente porque eso es sufrimiento. ¿Por qué? Porque si estoy en la dualidad estoy rechazando una parte de la realidad. Entonces uno no puede ser feliz rechazando una parte de la realidad. Entonces obviamente todo eso se trasciende y se llega a un estado más de neutralidad. Es decir, ver, sí, en esas dualidades, ver cada parte, bueno, esto lo vemos en el símbolo del yin y el yang, ¿no? Que tiene el círculo, un círculo negro dentro de un círculo blanco, bueno, a lo que voy. Esto ya, eso la simbología taoísta de hace 5.000 años, ya lo mencionaba, ¿no? Que la dualidad lleva al sufrimiento y, porque aparte la energía del amor, cuando nosotros mencionamos esta energía de quien origina todo lo originado, es una energía absoluta, no es una energía dual. El amor no está sometido a las polaridades. Es lo único que trasciende las polaridades. Bien, entonces no es que una persona, y bueno, y esto después se nota cuando la persona tiene sentimientos mucho más neutros, es decir, no va de la alegría hacia la tristeza, porque ese sistema de pensamiento ya está sanado, ya está purificado. Entonces se eleva mucho más a lo que es la neutralidad, dejando de lado las polaridades, pero para eso hay que vivir las polaridades también. O sea, esto si no se experimenta, uno puede leer un libro o puede escuchar a un gran maestro, pero para eso también están las vivencias y los recursos, para trascender las polaridades. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, hay un tema importante, entiendo yo, que es el perdón, ¿no? La importancia Uh del -huh. perdón, que es un tema central en un curso de milagros. Y según tú, ¿cómo está relacionado el perdón con la transformación de nuestra percepción y cómo podemos aprender a perdonar profundamente? O sea, de verdad, existe el perdón. Tenemos que Uh -huh. perdonar a alguien. ¿Cuál es el verdadero perdón? Bien, lo que es el perdón que se menciona en muchos sistemas de enseñanzas, el perdón del mundo vendría a ser el perdón hacia otra persona, ¿no? Es decir,
que parte de una creencia de daño o una creencia de que algo me puede hacer daño, ¿no? Pero ya dijimos que somos una conciencia eterna, ¿no? Entonces, si somos una conciencia invulnerable, es decir, una conciencia a la que nada ni nadie puede dañar. Entonces, no tiene ningún sentido, en el mundo verdadero y en el mundo real, en el mundo del amor, no tiene ningún sentido el perdón, pero el perdón es utilizado como un recurso para el mundo de la ilusión, para un mundo falso. Es decir, si ya me inventé o creí que alguien me puede hacer daño, bueno, primeramente voy a manifestar, ¿no?, en la realidad a alguien que me dañe o que me cause alguna herida, y luego voy a creer que perdonando a esa persona, que vendría a ser el perdón egoico, ¿no? O sea, te perdono porque estoy en una posición diferente, o te perdono para que sientas culpa, o si quiero no te perdono. Entonces, ese es lo que vendría a ser el perdón egoico. El perdón no dual, o el perdón verdadero, el perdón de la conciencia, es obviamente hacia nuestros propios pensamientos, hacia nuestros propios significados para interpretar la realidad. Es decir, yo perdono o me hago responsable de todos esos pensamientos que me hicieron interpretar esta realidad de una manera que me hace daño. Entonces voy hacia adentro y perdono todo eso, y perdono lo que piense que me pudieron hacer algunas personas, pero en realidad esas personas fueron una manifestación de mi sistema de pensamiento. Es decir, lo que yo veo en la realidad está impregnado en mi sistema de pensamiento. Entonces, cuando uno perdona sus propias ideas, sus propias creencias, sus propios significados para ver el mundo, ingresa en un estado de paz donde ya no es necesario ir a pedirle perdón en el plano físico a la otra persona de manera presencial. Ya no es necesario, porque es un perdón interno, es un perdón conciencial, podríamos decirle. Y ese es el verdadero perdón. Muy bien. Muchos buscan o buscamos la paz, ¿no? Entonces, se puede decir que existe una relación entre la percepción y la paz, ¿no? La paz interior. ¿Cómo se entrelaza la idea de una percepción más real, ¿no?, una percepción verdadera, con la consecución de la paz interior y la serenidad? La conexión entre la percepción y la paz. Sí, la paz es la energía del amor. Es la energía que deriva del amor. Entonces, obviamente, al alcanzar una percepción real, al ver como el amor ve, lo que uno siente es la paz. ¿Bien? Pero es una paz que no es externa y no viene por eventos externos. Es decir, no es que estoy en paz si estoy en una cueva en el Tíbet, o estoy o siento no paz o caos si estoy en la ciudad con mucho estrés y mucho trabajo y mucho caos. No, la paz es un estado real, verdadero, que surge y aflora en ese proceso de hacer la traducción del sistema de pensamiento del miedo al sistema de pensamiento del amor. Entonces, de esa manera se relaciona. Porque aparte es el único estado natural. En realidad, claro, cuando hablamos de principios del amor, estamos hablando de principios para alcanzar una percepción que a veces se dice también percepción natural. Es decir, percibir la realidad objetiva que está libre de todas las ideas y creencias de miedo y de culpa y de carencia y de vulnerabilidad y de todo lo que nos inventamos y que se traduce todo en sufrimiento. Entonces, cuando uno se conecta con esa realidad objetiva, es decir, percibe las cosas tal como son y ve la realidad tal como es, el sentimiento que experimenta es de paz.